Mientras el enemigo no vea que eres una amenaza para él, él no te va a molestar. Pero en cuanto él vea que Dios comienza a usarte, que busque al Señor en oración, en ayuno, que predique, que obedezca, que quiera guardarte para Dios. Prepárate. Sí. Recuerdo, aún en mi proceso, Dios me estaba preparando. Había empezado un proceso de confrontación, de sanidad, de perdón. Sí. No fue que de la noche a la mañana me hice evangelista. Para nada. A pesar de todo lo que había pasado, el Señor tenía que trabajar en mí. Oh, qué proceso. Qué proceso. Y cuánta paciencia. Recuerdo que viviendo en una de las casas o habitaciones que tenía rentada allá en Estados Unidos, en casa de una de las hermanas de la iglesia, antes de irme a casa de mi amiga María Casiano. Ahí, en ese apartamento, en ese cuarto donde me lo habían rentado, allí busqué a Dios con todo lo que podía. Sí, es que Él era todo para mí. Y no tenía otra alternativa, no me dejó otra opción, nada. Pero yo tenía también hambre de Dios. Yo quería hacer su voluntad. Quería agradarle. Quería hacer las cosas bien, sí. Y había encontrado una familia en la iglesia Ríos de Agua Viva. Y me gozaba cuando podía ir al servicio, al culto. Era como estar en un pedacito de cielo. Allí me sentía muy amada por mi pastora, por los hermanos de la iglesia. Sí. Había algo que me ha llamado la atención, y es que en la silla que me senté por primera vez cuando el Señor permitió que llegara a aquella iglesia, en esa silla siempre me sentaba. Y a veces podía estar la iglesia llena completamente y esa silla estaba vacía. Es como, este es tu lugar, Sandy. Sí, Dios me tenía un lugar allí. Todo estaba bien, todo iba perfecto. De vez en cuando y de cuando en vez se me daban la oportunidad para cantar un coro o para cantar el himno favorito. Bueno, no diré de todo, pero sí mío, tu amor y tu misericordia. Sí. Estudiaba mucho la palabra. Y mientras la estudiaba era como que mi entendimiento se iba abriendo y yo sentía tantas cosas dentro de mí y algo me decía, escribe, escribe, escribe. Ya tenía un cuaderno lleno de mensajes que eran más largos que creo que el New York Times o el Listín Diario. Y yo me preguntaba, pero Señor, ¿dónde yo voy a predicar esto? Si en ninguna parte me dan oportunidad excepto para cantar un coro. Pero Dios me estaba preparando. Sí. Hasta que un día, como dije anteriormente en otros de los testimonios, usó a unos pastores para decirme, así dice el Señor, te estoy preparando. Sí, tengo un ministerio para ti. En 7 años, ay, 7 años. Yo dije, ay Padre, 7 años empezará tu ministerio. Pero sentí paz cuando me dijo el Señor, ya van 3 años y medio, te faltan 3 años y medio más. Algo que también yo deseaba era tener una familia, un
un hogar. Yo no quería estar de casa en casa. Yo deseaba, como todos los demás, tener una casa, un apartamento, no sé, un hogar, un esposo. Sí. Pero el Señor me decía, no, ahora no. Y cuando solía darme una esperanza, me decía que estaba a la vuelta de la esquina. Y esa esquina, Dios mío, esa esquina que nunca la terminaba de doblar. Entonces, otra vez se decía que estoy preparando al hombre que tengo para ti. Hasta que un día se me subieron los apellidos a la cabeza y le dije, pero Señor, ven acá, ven, vamos a hablar, Señor. Y es que un delincuente, no sé, un criminal, ¿quién es? Es que está preso y hay que prepararlo porque, Señor, hace tiempo que tú lo estás preparando y nunca llega. Lo que yo no me imaginaba que no era él que tenía que prepararlo, era a mí que me estaba preparando. Sí, ay, mi Señor. Es que hablar de estas cosas se me hace un nudo en la garganta, porque es que pienso, Dios mío, la paciencia que Él ha tenido conmigo. Sí, cómo me ha soportado, lo bueno que ha sido, sí. Y sobre todo, muy agradecida porque en todos esos momentos altos y bajos, yo podía desahogarme, yo podía llorar, reír, decirle lo que no estaba de acuerdo, lo que no me gustaba. Pero a la final terminaba haciendo lo que él me decía. Y yo recuerdo que una vez quise chantajear al Señor. Ustedes dirán, hermana, ¿cómo chantajearlo? Sí, es que yo no quería seguir viviendo. No, era tanto dolor y tantas cosas. Y el Señor perdona. Y como que llegó un punto en mi vida que teniéndolo a Él, yo no le encontraba sentido a la vida. Es como, era que yo sentía que quizá Él disfrutaba, no sé, verme llorar, sufrir, porque no encontraba otra explicación. Y yo recuerdo que le dije al Señor, si tú no me llevas, entonces yo me voy a dejar ir. Ya ni me importa irme al infierno, Señor. Claro, yo se lo decía para ver si lo convencía, pero ay, a mí se me olvidaba que Él lo sabe todo. Él sabe cuando yo estoy en serio, sí, pero también sabe cuando es para ver si lo convenzo. Ay, y yo recuerdo que dije, ¿sabe qué? Voy a dejar de comer. Me voy a dejar morir. Y empecé la huelga de hambre. Ay, Dios. Pasó el primer día. Pasó el segundo. Pasó el tercero. Pasó el cuarto. Y yo decía por dentro de mí, ay, pero Él no va a decir nada. Ajá, pues yo voy a seguir en la huelga de hambre. Sí. Y yo iba el quinto. En el quinto yo me sentía bien débil porque es que no era un ayuno. Era que me quería dejar morir. Y al quinto día, ay, perdón si lloro. Fue que al quinto día yo estaba que me agarraba de las paredes. Y yo le decía que tú sabes que no quiero continuar. Y en una me dirigí, estaba de la sala, iba a ir a la cocina, no sé, a buscar qué. Y me dio como un mareo. Y me agarré de la pared. Y yo sentí que alguien se paró detrás de mí. Yo no vi quién fue, pero sentí esa presencia y me habló. Y me dijo con voz tierna y suave, me llamó por mi nombre y me dijo, Sandy, come, hazlo por Jesús. Cuando miré para atrás ya
No vi a nadie, pero fue así, fue claro. Y yo no sé si fue un ángel que me mandó, yo no sé si fue el Espíritu Santo que me habló, yo lo que sé, que escuché sus palabras y a la misma vez, cuando me habló, como que me fortaleció y sentí una alegría, me transmitió alegría y comencé a preparar algo suave para comer. Porque es que yo podía tener mucho defecto, pero de algo estaba segura, muy segura. Y es que yo amaba al Señor. El problema era que no entendía su propósito. Y a veces me decía una cosa, pero no me la decía muy clara. Sí, a mí hay que hablarme claro para poder entender. Ay, sí, Él me fortaleció. Dios es bueno. Me estaba preparando. Había muchas cosas de las cuales también tenía que confrontarme y luego de ahí que viniese una sanidad. Él en una ocasión me dijo, usó un vaso para cosas especiales. Usaba gente que no me conocían, que nunca no habíamos visto. Y yo recuerdo que en una ocasión me ministró. Esa administración fue como que me partió, pero en el buen sentido. Como que llegó hasta los tuétanos de los huesos. Fue como cuando te sientas con un niño a explicarle las cosas. Y recuerdo que me dijo, Sandy, no puedo darte un esposo. No puedo darte una familia. Porque es necesario que te sane, que seas sanada de muchos traumas, de muchas cosas. Y si te doy una familia, esos traumas, tú los vas a llevar a tu hogar. Sí, me lo explicó tan bien. Y yo lo entendí. Aunque después, claro, volvía otra vez el deseo y no tenía nada que ver, nada sexual, no. Yo lo que quería tener era un hogar. Yo lo que deseaba era no sentirme como una huérfana. Sí, de estar para acá, para allá. Sé que donde quiera que iba era de bendición. Y la gente le gustaba estar cerca de mí. Pero también había muchas traiciones. Sí. Y las siguen. Sí, siguen. El Señor continuó trabajando en mi vida. Pero doy gracias a Él que siempre ponía a alguien. Siempre ponía gente que de alguna manera Él a través de ella me brindaba, no sé, esa mirada comprensiva, un abrazo, que yo sentía que era el Señor. Recuerdo una noche había no sé si era una campaña en la iglesia y me puse muy bonita. Bueno, eso creía yo. Todo el mundo me decía, ay Sandy, qué bien te ve. Y me senté bien atrás. Recuerdo que al lado mío se sentó la pastora Ada. En ese tiempo no era pastora. Y de repente ella me dio un abrazo. Comencé a llorar. Ni yo misma sabía que necesitaba ese abrazo. Pero el Señor lo sabía. Él sabe lo que necesitamos y en el momento en que lo necesitamos. Sí. Yo recuerdo que
bueno, el Espíritu Santo un día me dio la idea: Sandy, graba tu testimonio. Y en un retiro en la iglesia así lo hice. Se lo di a la pastora inocentemente, ella lo escuchó, para ella era una hija más, una hija más. Oh, sí. Los pastores también sufren, ¿saben? Yo recuerdo que un día fui a visitarla, yo quería hablar con ella, quería decirle que me sentía triste, quería desahogarme. Y cogí para allá. Cuando toqué el timbre de la puerta y ella abrió, se me lanzó sobre mis brazos y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y me dijo: ay, a usted la trajo el Señor. Necesitaba hablar con alguien. Yo no pude decirle nada de mí porque la que necesitaba ser escuchada era ella. Dios obra por sendero misterioso. Sí, me gustaba hacerla reír. Sí, y claro que sí. Ella un día escuchó ese testimonio y bueno, Dios, como le comenté en algunos audios o testimonio pasado, ahí el Señor pues un día permitió que conociera al pastor Andy Torre. El canal que usó fue a la pastora Ada. Ella le dijo: Sandy tiene un testimonio grande. Y él dijo: no, pues vamos a escucharlo. Y me invitó así de una vez a Radiovisión Cristiana. Eso lo hace Dios, Dios, Dios. Luego de Radiovisión Cristiana, al dar el testimonio, tuve la oportunidad de también ir a la iglesia. Me acuerdo muy bien. Hubieron algunas personas que escucharon la radio y de ahí llamaron y surgió otra invitación para ir a una iglesia creo que fue en Brooklyn o Queen. De ahí fueron unas hermanas que eran de Long Island a esa campaña y me invitaron para que fuera también a predicar un día a la iglesia. Allá fue que conocí, cuando fui, al pastor, que lo quiero como un papá de verdad, Armando Bonilla. También alguien me escuchó y me extendieron una invitación para predicar en una iglesia, se me olvidó el nombre, Mar de Galilea creo que se llama. Le estoy hablando de muchos años. Y también la oportunidad de predicar en una radio local y no era cristiana. Recuerdo que cuando fui invitada a la iglesia Mar de Galilea, yo estaba muy nerviosa, era prácticamente mis primeros mensajes. Las piernas, wow, me temblaban una con otra, los dientes me hacían de que ta. Ay. Claro, me acompañaron algunos hermanos de la iglesia, mi hermano Tony, recuerdo, su mamá, bueno. Y para el colmo, cuando el pastor me va a presentar, dice, uno nervioso, y dice que bueno, yo no conozco a la predicadora, ustedes saben que yo no le doy el púlpito a todo el mundo, pero que suba aquí. Ay, Dios mío, ahí fue que comencé a temblar más. Ay, al principio yo no sé cómo no me partí los dientes de adelante, porque es que el micrófono chocaba cada ratico, pum. Oh, Dios mío, qué desastre. Y yo le decía al Señor: Señor, si esto es lo que yo voy a sentir cada vez que yo tenga que predicar, no cuente conmigo, no cuente conmigo, que esto no es para mí. Y recuerdo ese día, como el Señor algo, fue como que me tiraron un manto de fuego que me cubrió de la cabeza hasta los pies. Wow, y cómo el Señor se glorificó. No me dejó en vergüenza, hasta tal punto que dije: Señor, claro que voy a seguir predicando. Y el primero que dijo, wow, se paró, dijo: este ministerio hay que apoyarlo, este ministerio hay que bendecirlo, fue el pastor en ese tiempo. Luego también me invitaron a esa emisora. Supuestamente tenía 15 a 20 minutos por ahí, pero la gente estaba tan atenta y no eran cristianos,
que ellos pidieron que yo volviera. Al fin es que tuve que ir como 3 veces porque querían escuchar el testimonio. Entonces, luego también cuando fui a Long Island, la primera vez no fue a predicar. Ya conocí a los pastores, wow, me trataron muy bien. Y luego pues me invitaron a predicar. Yo quiero decirle que allá en esa iglesia fue que Dios usó, de verdad fue esa iglesia que Dios usó para que pudiera desarrollarme un poquito más en lo que era predicar. Era nueva completamente. Y ellos tuvieron mucha paciencia. Yo estoy muy agradecida del pastor Armando Bonilla y de la pastora Ana y de toda la congregación, porque cada vez que yo iba, la puerta estaba abierta de su casa, de su corazón, de su familia, de la iglesia, y me querían muchísimo. Eso solo Dios era que lo hacía posible. Y cuando yo tenía alguna necesidad, el Señor me decía, ve a Long Island. Y yo no le decía al pastor, mire, yo me necesito esto, me está pasando esto, a ninguno. Y Dios tocaba. Dios, wow, Dios es maravilloso. Dios, cuando uno depende de Dios, es increíble. Y fue como la universidad, porque esos mensajes míos eran tan largos, Dios mío. Bueno, todavía siguen siendo largos, pero ay, Padre, era tan largo que yo misma le decía al Señor, dije, ay, Señor, pero ayúdame a terminar, porque esto está más largo que el listín diario. Sí, entonces para colmo yo lo escribía y eso eran, y predicaba, y iba por la página, iba como por la página 12. Ay, esta sí, estoy sentada en una silla y esta silla más en cuichi. No, hay que cambiarla o comprar una nueva o apretarle algo por ahí. Ay, Dios, yo me gozo, mi gente bella. Téngame paciencia que yo me gozo también. Ay, qué lindo recuerdo. Y ellos con su paciencia y Dios mío, sí, yo le agradezco mucho. Pero, ¿qué pasa? Que al enemigo ver que se me estaban abriendo las puertas para predicar y llevar la palabra, ahí comenzó el levantamiento. Digo el enemigo, pero también podía haber sido Dios para seguirme preparando, trabajando en mi carácter, en mi paciencia, porque a veces donde Dios tiene la mano creemos que el enemigo, y no, son capacitaciones que el Señor quiere darnos. Al fin es que en la iglesia comenzaron entonces las oposiciones, ya que si iba a predicar, que lo haga así, no era que estaba mal, no, pero habían tantas oposiciones. Recuerdo que aún dentro de la misma iglesia me quería invitar a predicar a veces la presidenta de la dama o de los jóvenes. Y no, Sandy, no, vamos a poner a otro, pero no era porque estaba en pecado, no era porque estaba en disciplina, era como que era, y sé que era el enemigo, porque cada vez que tenía la rara vez la oportunidad de predicar, el Señor se glorificaba y nadie es profeta en su propia tierra. Yo recuerdo que en una ocasión el Espíritu Santo trata conmigo, me dice, métete en oración y ayuno porque va a predicar el sábado. Yo no sabía, yo dije, pero a mí no me han dicho nada. Él trató con la presidenta de la dama que estaba orando, Señor, ¿a quién pongo? Y el Señor le dijo, Sandy es la que va a predicar. Bueno, la pastora le pregunta que si ya tenía el predicador y ella le dice que era yo. Ya casi un día antes que pusiera a otra persona, que no sé de dónde venía, y ella, la presidenta de la dama, dijo, yo lo siento, pero el Señor me dijo que Sandy es la que tiene el mensaje. Y siempre era así, era un problema, pero Dios lo que estaba era también puliéndome, preparándome. Se levantaron muchas cosas de personas que uno no se imagina, y no quiero que lo tomen como si fuera una crítica, una murmuración, ni con el propósito de hacer sentir mal a nadie. Esto es un testimonio que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero que lo hable tal como es, y estoy tratando de cuidar lo más que puedo a las personas involucradas,
entendiendo que cualquier cosa que haya pasado, no lo veo a ellos, sino al enemigo detrás, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y son experiencias que otros pueden estar viviéndola y que pueden entender, ¿verdad?, lo que Dios está permitiendo en sus vidas. Bendito el nombre del Señor. Bueno, recuerdo que prediqué y de verdad que el Señor se glorificó muy, muy lindo. El Señor empezó a enviar personas y predicadores, gente que yo no conocía. Y recuerdo que un día, al primero que usó, me dijo que a su tiempo Él me movía de la iglesia. Pero hay que esperar el tiempo de Dios, que es perfecto. Siguieron a algunos malos entendidos. Yo recuerdo que en una ocasión se empezó a comentar algo. El enemigo quería destruir lo que era mi reputación, lo que era mi testimonio, pero eso ha tratado él desde siempre, y él lo hace de una manera tan sutil que todo el mundo se entera, menos usted. Y lo triste es que aún dentro de la iglesia hayan personas que, wow, gente madura que te dicen amar, te amo, y saben cosas de ti, o sea, comentarios que oyen, y en vez de decirte, mira, está pasando esto, se está comentando tal cosa, ten cuidado, no, se quedan callados. Entonces todo el mundo sabe lo que está pasando, te miran raro y nadie te dice nada. Yo recuerdo un escándalo que se armó. Gracias a Dios que yo tenía prueba de una persona que quería aprovecharse de mí. Y creo que en uno de los testimonios anteriores lo dije. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo me dio la idea de grábalo. Porque esa grabación fue la prueba que prácticamente me salvó de yo caer en la calumnia y la injusticia que esa persona me iba a hacer, siendo esa persona culpable. Y él hizo todo lo contrario. Mi reputación la tiró por el suelo, diciéndole a los hermanos de la iglesia muy discretamente como que yo lo había querido seducir, cuando todo había sido contrario, yo con prueba. Entonces yo estaba hasta en disciplina sin saberlo. Porque esa es otra, que a veces te ponen una disciplina y tú ni lo sabes. Y así, eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, todos me miraban raro, rarísimo. Y nadie decía nada. Yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta un solo hermano fue que me dijo, wow, Sierva, no, jamás hubiera creído yo eso de usted. Y le pregunté de qué se trataba, qué había hecho. Usted sabe muy bien lo que hizo. Y nadie. Y ese era un diácono. Entonces, wow, con los años después, ya cuando yo no estaba en la iglesia, fue que el Señor permitió que la verdad saliera a la luz. Y todo el mundo sabía. Y nadie, aún llamando, mis amigas que me amaban, tampoco. Y sé que Dios estaba permitiendo todo eso también, porque estaba llegando el momento o el tiempo de Él para moverme de ese lugar, porque de lo contrario, el ministerio que Dios tenía conmigo se iba a estancar. Eso fue lo que el Señor dijo. Muchas veces yo quise irme, pero cada vez que me quería ir, siempre tenía un sueño donde veía que los hermanos me buscaban o la pastora. Entonces entendía que aunque Dios me iba a sacar, no había llegado el tiempo. Bendito Dios. Recuerdo que yo deseaba era irme a la iglesia del pastor Bonilla, porque allí me habían extendido la mano, me habían dado tantas oportunidades para desarrollarme, se puede decir. Encontré una familia, pero pues a la misma vez no era la voluntad del Señor que me vaya para allá. Dios tenía otros planes,
muy diferente a lo que yo estaba pensando. Y lo que me gustó del pastor es que nunca me dijo, hija, véngase para acá, o aquí es que usted tiene que estar, mire que le hemos ayudado. No, 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 nunca. Eso es wow, ya que hay muchos pastores, y con respeto lo digo, que si van, invitan a alguien, enseguida le dicen, mira, cualquier cosa que aquí tú puedes estar bien, tu ministerio puede crecer, se puede expandir sin respetar que esa persona tiene un pastor, sin respetar que esa persona tiene oveja. A mí me pasó en una ocasión que fui a un lugar para que me hagan un trabajo y el pastor, un hombre de un rango muy alto, muy respetado allá en Estados Unidos, me dice, ay, yo conozco a tu pastor. En ese tiempo yo estaba ya con otro pastor, él también partió en la presencia del Señor, el obispo Adriano Acosta. Y yo recuerdo que este hombre me dice, mira, ¿te gustaría venirte para acá y trabajar con nosotros? Tú sabes que yo puedo abrirte mucha puerta. Y claro que lo hubiera podido hacerlo porque es un hombre muy conocido. Y entonces me dice que es mi pastor, el pastor, era uno de sus mejores amigos. Y yo dije, wow, es uno de sus mejores amigos y usted me está diciendo a mí que soy oveja de él, que me venga para acá. Entonces, ¿dónde está la amistad? ¿Dónde está el temor? Y a veces por eso que le caigo mal a mucho, porque es que no voy a estar de acuerdo con lo que está mal. Y si tengo, yo lo digo con respeto, sin ofender, pero hay cosas que están mal. Y porque la otra persona sea un ministro grande, de una posición muy alta, eso no le quita que es un ser humano que se puede equivocar. Bueno, al fin es que el Señor todavía me quería allá en la iglesia, pero Satanás siguió haciendo de la de él muy sutilmente, quiso dañar completamente mi testimonio en esa iglesia, en la iglesia Ríos de Agua Viva, sin que yo me diera cuenta. Otro también ministro, muy usado por Dios de allá mismo, también quiso hacer algo indebido y yo me le puse fuerte, sí, y tuve que hablarle con carácter. Y cuando se lo dije a alguien, un hombre de Dios, él dijo, no, esto no se puede quedar así. Y cuando habló con la familia, no creyeron. Pero nada, ahí quedó la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona discretamente también quiso dar a entender a otros, no estoy hablando de la misma persona anterior, este otro, es que el enemigo quiso por todas partes dar a entender que yo también, que fui yo que quise seducirlo, cuando realmente no era mi tipo, perdón, en ese tiempo estoy hablando de, y más que los compromisos que esa persona tenía, no, jamás. Y es triste que muchos años después, ya estando yo casada, porque siempre las cosas salen a la luz, me enteré. Yo dije, wow, es increíble. O sea, que todo eso se habló, todo eso se estaba comentando. A mí me tenían como, wow, sin yo darme cuenta. Y así hay muchas personas que le tienen el testimonio de otra en el suelo, dañado por mentira, por calumnia, por cosas que no son ciertas. Y la otra persona dice, no, pero si fulano lo dice, si fulana es que lo dice, yo lo creo, porque que ese hombre o esa mujer no habla mentira. Estamos en tiempo muy peligroso, muy peligroso. Y donde quiera que me ha tocado ir, me veo en el mismo panorama. El enemigo levantando cosas, el Señor lo reprenda, y muchos cristianos dejándose usar como instrumento, porque ¿qué otra cosa se puede decir? Y no se dan cuenta el daño que le hacen a su prójimo. Y hay mucho ministerio en el suelo, hay mucha gente
apartada por calumnia y mentira de cosas que ellos no han dicho y no han hecho. Y muchos están con puertas cerradas por comentarios también. Y que otro dice, no, yo no le invito porque fulano me dijo, sin investigar, sin indagar si de verdad las cosas sucedieron así. El juzgar es un peligro y nosotros los cristianos somos muy dados a eso. Muy dados a eso. Dios tenga misericordia. Y nada, las cosas continuaron, ¿verdad? Ya yo me sentía que de verdad como fuera de lugar. Yo recuerdo que en una ocasión, bendito Dios, el Espíritu Santo trató conmigo de que yo iba a ser la presidenta de los jóvenes. Nunca pasaron muchos años, en verdad nunca pensaron en mí para eso, ni tampoco yo lo quería, porque esa clase de compromiso a mí no me gustaba. Y repito, esto lo estoy diciendo no por crítica, es un testimonio de lo que pasó conmigo, de lo que Dios estaba permitiendo, porque iba a ser parte del ministerio. Ahí el Señor me estaba también preparando para tener paciencia, tolerancia, resistencia, persistencia, porque eso nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Todo el mundo quiere brillar, pero no quiere pasar por lo que es la práctica. La teoría es muy fácil, pero la práctica, ahí es lo duro. Ahí es que se sabe. Bendito el nombre del Señor. Y nada, yo recuerdo que no me querían poner. Y yo, pues nada, si no quieren a mí. Y trataron de que fulano, que perencejo, y Dios no permitió que apareciera nadie. Y ya a lo último, porque vamos a poner a Sandy. Duré muy poquito, pero el poquito que duré, Dios me respaldó. ¿Por qué muy poquito? Yo recuerdo que ya en ese tiempo Dios había permitido que fuera a la República Dominicana y me abrió puerta también para ir a Ecuador. Lo que sucedió en Ecuador está en mi libro, Rescatada de la Oscuridad y en los testimonios, con el tema Campaña en el Ecuador. Eso fue otro testimonio de cómo Dios abrió la puerta. Pero estando en el Ecuador, el Espíritu Santo trata conmigo y me dice, Sandy, te quitaron de la sociedad de jóvenes como presidenta. Yo no podía creerlo. En eso llamó una joven que también era de la iglesia y donde yo me estaba quedando eran familiares de ella. Nos saludamos y cosas y yo le dije, manita, te voy a hacer una pregunta y contéstame con toda sinceridad. ¿Verdad que ya yo no soy presidenta de los jóvenes? Y me dice, ay Sandy, ¿cómo va a ser? No, tú sigues siendo la presidenta, no. Yo le dije, mira, dime la verdad. Porque el Espíritu Santo me dijo que a mí me quitaron. Cuando le dije así, me dijo, wow, ¿de verdad que el Espíritu Santo te revela? Sí. Se hizo una reunión en esa misma semana y te quitaron y pusieron a fulana de tal. O sea, que esa es otra, que pasa a veces en mucha iglesia. Vamos a quitar a fulano. A veces un desorden, un desastre. Y amén. Pero era Dios que estaba poniendo todo en su lugar, porque estaba llegando el tiempo de que terminara en ese lugar. Yo le estaba orando al Señor, Señor, pero ¿y a qué iglesia tú me vas a enviar cuando me saque? Y recuerdo que ya para ese tiempo, mi hermana en Cristo, mi amiga María Casiano, estaba con el pastor Adriano Acosta. Ella también era de Río de Agua Viva, que por cierto, Dios trató con ella para moverse donde Adriano. Y en la iglesia donde yo estaba, ahí en Río de Agua Viva, dijeron que fui yo que la convencí para que se fuera. Y era imposible porque ella se fue antes que yo. Todavía yo estaba en la iglesia. Y todo eso se comentaba. Amado, todo se sabe. O sea, hay muchas cosas que van a suceder que usted tiene que estar preparado para aguantarlo, para soportarlo. Hasta que Dios te diga, ok, ya.
Y hay gente que están corriendo, saliendo antes del tiempo de Dios por las pruebas que se le están presentando. Nada de eso me hizo a mí salir corriendo, ni estar con amargura. Toda mi tristeza, lo que fuera, se lo llevaba a Dios. Y ahí, esperando en el Señor. Bendito el nombre de Dios. Y era donde quiera. Yo recuerdo que bueno, el pastor le llegó a decir sí a mi hermana, ay, qué bendición sería que el evangelista Sandy trabajara con nosotros, estuviera con nosotros, y me invitó a predicar varias veces. Pero mi amiga le dijo, Sandy no se mueve así, ¿no? Sandy no se mueve así. Yo la conozco. A menos que el Señor le diga y que te diga, muévete, no se mueve. Y es verdad. Es verdad. Por eso muchas veces me cuido de decir, así dice el Señor, porque cuando lo diga, no importa quién, hermana, Dios no es, no, si estoy segura, ahora sí, si me equivoco, voy a decir me equivoqué. Entonces, también a la iglesia donde en verdad yo quería ir, si el Señor me sacaba de ríos de agua viva, era allá a Long Island. Pero mira qué hizo el enemigo, y Dios sabe que es así. Y esto lo digo porque el Espíritu Santo me dice, es que hay mucha gente corriendo por chisme, que se levantan, vamos, cuéntale tu proceso. Porque cuando el enemigo ve que usted es una amenaza, él va a hacer lo que sea. Y él no va a levantar gente que usted no conoce. Él va a levantar a lo mismo de adentro, a lo que se dejen usar. Pero también, vuelvo y repito, hay que buscar mucho del Señor para discernir cuándo es el enemigo o cuándo es Dios que lo está usando a ellos como un instrumento, como ese diamante en bruto para darte brillo a ti, para lijarte a ti, para trabajar contigo. Bendito el nombre del Señor. Y ya cuando el enemigo vio, espérate, a esta tampoco la quiero aquí, empezaron los comentarios. También en la otra iglesia, que solo lo que iba de visita, empezaron a decir, no todas, pero algunas, siervas del Señor, muy espirituales, de esas que ya usted sabe que son más santas que Santa María. Ay, que tengan cuidado con los maridos, porque como yo iba mucho por allá, inclusive hasta la misma pastora le dijeron que tenga cuidado, porque realmente yo me quedaba en la casa pastoral o a veces en casa de otra hermana que le cogí mucho cariño. Y el Señor es tan lindo que conoce los corazones, que un día me dijo a mí, Sandy, habla con la pastora y dile, así mismo, dile que contigo no se preocupe. Y yo un día aproveché y fui y le dije, mire amada, soy así mismo. Muchas veces hay mujeres que me celan con los maridos sin ni siquiera yo mirarlo. Cuando yo vengo acá, yo me quedo en su casa, pero a papá, así me lo dije, yo lo respeto y a usted también. Y yo no, tranquila. Porque el mismo cariño que le tenía a él, le tenía a ella. Bendito Dios. Pero ya le habían ido con el chisme. Sí. Y así hay muchas. Mira, ten cuidado. Ay, que yo siento. Pero gracias a Dios que ella es una mujer espiritual. Sí, una mujer de oración. Bendito Dios. Y entonces luego la cosa no quedó ahí. Había una persona que cada vez que yo iba siempre, ese señor, un hermano para mí, yo deseaba que aparte de ser hermano en Cristo, fuera como mi hermano en sangre. Porque se veía esa preocupación por mí cada vez que iba. A veces yo no tenía un centavo, nada. Y él iba, mira hermana, tenga de parte de Dios $60, 100. Y era siempre para resolver algo. Era Dios. Pues también por ahí ya 2 o 3 a la esposa. Ay, que tenga cuidado. Porque yo podía quitarle el marido y ya. Sí. Oh, sí. Inclusive, públicamente se dijo, porque hay cosas que alguien dice en el espíritu,
una de las siervas, que tengan cuidado con una sierva que iba alta, delgada. O sea, me describieron completamente. Sí. Y estaba todo el mundo como... Es increíble. Y toda esa cosa pasando. Y uno muy inocente, después que todo sale a la luz, yo dije, wow. Porque donde quiera que he ido, el enemigo trata de hacerla sin que uno mismo se dé cuenta. Yo recuerdo que un día fui a predicar y hubo un señor que se identificó mucho con un testimonio que yo di concerniente a mi abuela. Y él me llamó, porque parece que ella había muerto, quien lo crió. Y estaba triste. Entonces cuando él me llama, yo no pude coger la llamada y le devolví para atrás. Cuando le devuelvo para atrás, él iba manejando con la esposa en el auto, una mujer que compartimos muchísimo y que por delante era, ay hermana, ay tan linda, ay qué sé yo, qué cuánta hipocresía. Y el pobre apenas podía hablar y yo dije, ay, salúdeme a su esposa, que sé yo, qué patatín. Me dice, en cualquier otro momento hablamos, que voy manejando. ¿Usted sabe qué fue? La mujer le brincó encima en el auto. Que por qué tenía que estar hablando conmigo. La sierva, la santa, la que me decía, hermano, de una bendición, yo la quiero tanto. Bendito el nombre del Señor. Y después pude hablar con él, porque no sabía. Y ahí fue cuando me dijo, hermano, pasó esto y esto. Y todavía después de eso yo vuelvo a la iglesia. Y ella con todo el amor del mundo, yo dije, pero ¿y a dónde vamos a llegar con tanta hipocresía? No obstante, había una familia que yo la amo y nunca la dejaré de amar. Y se convirtieron en mí, para mí un apoyo, algo especial. Entonces eso allá mismo. Y un día voy, llamo y la señora no quiere hablar conmigo. Y nada. Fui personalmente allá a la iglesia, la abracé, nada. Yo dije, pero ¿y qué está pasando? Hasta que hablé con el esposo. Le dije, mire, yo quiero que usted me sea sincero. Si usted sabe algo, dígame, porque es que yo no le he hecho nada a ella. Y más el amor que... Y él fue sincero, mi hermana. Fue que le dijeron que usted habló mal de ella, que usted dijo algo. Y ella está molesta, pero yo sé que usted es inocente, hermana. Y hasta la fecha de hoy, yo salí de Estados Unidos, no la tengo en mi corazón, pero mi conciencia está tranquila. ¿Y por qué estos testimonios? Presten atención, porque en cada lugar que uno va, si va a ser de bendición, si usted no es una amenaza, el enemigo va a estar tranquilo, pero a la hora que sea una amenaza, se van a levantar. Hay mucho celo, hay mucha carnalidad, es la carne. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo tiene que usar como instrumento a esa persona, lo tiene que usar, porque es que él necesita a alguien que cuando le vaya a hablar, hable algo que a usted le va a doler, que sus oídos escuchen que le va a molestar, algo que sus ojos vean que le va a molestar. Y lo especial, lo más importante que quiero que entiendan, porque eso es lo que el Señor quiere, que al dar este testimonio entiendan, que no es esa persona que usted está mirando, sino quien está detrás. Y muchas veces tiene que orar para saber y discernir si es que Dios lo está usando para seguir trabajando en su vida. Sí, porque hay que estar bien preparado para trabajar con gente. Y más si usted quiere ser pastor o está pastoreando, sí. O tal vez usted es una de esas personas que se está viendo en tanto problema y su conciencia sabe que usted es inocente. Donde quiera que he ido, tanto en Estados Unidos como aquí en Alemania. Aquí en Alemania es que me la han hecho de verdad. Y si yo pregunto, ¿qué hice? Nadie dice nada. Dan por entendido que tú sabes. Sí. Y
Y da pena, da mucha pena, mucha pena. Y nada, como ya llegó el momento, el tiempo de moverme de aquel lugar. Yo recuerdo que un día invitaron a un evangelista de una campaña, predicó. Al día siguiente, yo no sé, iba yo para un lugar y me lo encuentro con él. Y él se acordó de mí en la iglesia. Y a poca distancia me dice, mira, así te dice el Señor, te queda poco tiempo en la iglesia donde tú estás. Te saco porque tengo un ministerio contigo y si te dejo ahí se te va a estancar. Yo no le creí, yo reprendí al diablo porque yo dije, no, como este hombre, la pastora le invita a predicar y mira lo que me dice. Nada, así quedó las cosas. Al poco tiempo vinieron una pareja de pastores y me ministran lo mismo. Así te dice el Señor, te queda poco tiempo en la iglesia donde tú estás. Te saco y lo mismo trae por el ministerio. Ya con ellos van 2, pero aún yo tranquila. Recuerdo que me tocó ir a la República Dominicana allá y me quedé, o estuve visitando algo así, a la esposa de un hijo de la pastora que vivía en la República Dominicana. Y estando allá el Señor me ministró y me dice ella lo mismo, así te dice el Señor, te queda poco tiempo allá en la iglesia. A mi tiempo te saco porque tengo un ministerio contigo y si te queda ahí, si te dejo ahí, se va a estancar. Ahí fue donde yo empecé a creer un poco porque yo dije, espérate, mi pastora es la nuera de esta mujer, ella no va a jugar con eso. Me fui, ya van 4. Vuelvo a Estados Unidos. Cuando estoy allá, vuelve el Señor y usa otros instrumentos con el mismo mensaje. 5. Un día llego a casa de unas amistades mías, cristianos, éramos de la misma iglesia, y cuando estoy allá hay un joven evangelista, yo no lo conocía, y él me dice, así te dice el Señor, pronto te saco, te muevo del lugar donde tú estás, porque tengo lo mismo, un ministerio contigo y si te dejo ahí, se te va a estancar. Y me dice, es más, porque hay gente que, mire, de verdad Dios la usa. Tú tienes un viaje y cuando tú regreses de ese viaje, ya tú vas a sentir que tú no perteneces a esa iglesia. Ese viaje era mi primer viaje, no era el primero, no, era el viaje a Ecuador. Sí, donde todavía estaba como presidenta de los jóvenes y estando allá fue que me quitaron. Cuando yo regresé para atrás y me pasó, yo sentí como que me habían como el cordón umbilical. Luego el hermano mío hizo una campaña, bueno, iba a celebrar una actividad que él hacía todos los años, Jóvenes Unidos en Clamor. En el lugar que iba, quien venía a predicar era un evangelista de Puerto Rico, yo no lo conocía y era hasta la primera vez que yo iba a esa iglesia. Cuando yo estoy allá, porque el Señor ya me había dicho, habla con la pastora, pero yo no sabía cómo le iba a decir. Y cuando estoy en ese lugar, el predicador está orando y va precisamente a orar por mí. Y me dice, así te dice el Señor, te queda poco tiempo en la iglesia donde tú estás, te muevo, porque tengo un ministerio contigo y si te dejo ahí se va a estancar. Y para que vea que soy yo que te estoy hablando, la inflamación que tiene en el hígado te la sano ahora. Amados, en total fueron como 7. Al fin que un día decidí ir a hablar con la pastora y cuando llegué al mismo apartamento para tocar el timbre, no tuve el valor. Y aún así me metí 3 días en ayuno y oración para tener el valor de ir a la iglesia y hablar. Cuando yo fui a la iglesia, estaba decidida. ¿Por qué? Porque orando, el Señor me indicó, ve a la iglesia. No le van a dar oportunidad a nadie, solamente a ti. Yo no había ido, yo no sabía lo que iba a pasar. Te van a dar una oportunidad para que dé un saludo y en el saludo tú vas a decir lo que yo traté contigo. Yo cogí para la iglesia. Amado,
siempre daban oportunidades. Y ese día dijo la hija de la pastora, me acuerdo que fue la hermana Miriam, que ese día no le iban a dar oportunidad a nadie. El tiempo había corrido, que solamente me iban a dar a mí para dar un saludo. Y ahí aproveché y conté como testimonio cómo el Señor había traído tratando conmigo de que mi tiempo de estar allá había terminado. Inclusive dije, si no fue Dios que me ha hablado y me va mal donde yo vaya, yo vuelvo y me humillo y digo que me equivoqué. Quiero decirle que todo el mundo que lo tomó de que bien, pero de ahí en adelante, cuánta crítica, cuánta murmuración, que Dios no obra así, que Dios no saca a nadie de la iglesia, que con quien tenía que tratar era con la pastora primero, y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Ahí habló todo. Y yo dije, Señor, yo sé que tú me hablaste. Y el Señor me mandó fue para la iglesia del pastor Adriano Acosta, que en ese tiempo, pues, después de tener una iglesia bien grande, pues había empezado prácticamente en cero. Y hablaron tanto, criticaron tanto. Sí, porque hay cosas que, hermano, aunque creamos, no la vamos a entender. Dios obra por sendero misterioso. Sí. Pero nada, yo se lo dejé a Dios. Pero siguieron murmurando tanto que supe que un día había un retiro en la iglesia con unas cuantas hermanas. Y en ese retiro, en ayuno y oración, buscando a Dios, me estaban criticando. Hasta que el Señor tuvo que usar a alguien ahí y decirle, ya basta de hablar, criticar y murmurar a mi sierva Sandy. Yo fui que la moví. Yo fui que la saqué. Porque tengo un ministerio con ella y aquí se iba a estancar. Todo el mundo se quedó callado. El Señor sabe defender a uno. El Señor sabe cómo hacerlo. Inclusive, yo sé que a la pastora le dolió porque yo era su hija, una hija. Pero aún así, Dios tuvo que usar un canal para decirle, pero miren, fue Dios que la sacó. Porque ella dijo muy bien, le dijo que el Señor la sacaba porque tenía un ministerio con ella y aquí se iba a estancar. ¿Y qué está pasando con ella desde que Dios la sacó de aquí? Mire cómo el ministerio de Sandy está creciendo. Entonces, ¿fue Dios o no fue Dios? Pero al pasar el tiempo, lo mismo que hablaron, que Dios no saca a nadie, que Dios que ellos se fueron. Entonces, si Dios no saca a nadie, ¿quién lo sacó a ellos? Hay que tener cuidado porque el que escupe para arriba, la saliva le puede caer en la cara. Por eso es que yo me mantengo con mucha prudencia y mucho cuidado, porque así como he visto que el Señor me ha defendido y las cosas han salido a la luz, si yo me pongo también en el mismo papel que muchos de lo que se han dejado usar, el Señor también va a traer disciplina. Porque aquí Él no tiene niño bonito. No lo tiene. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor me sacó y empecé a seguir congregándome. Entonces en la iglesia del pastor Adriano Acosta. Allá duré un tiempo bastante largo, puedo decir, hasta que el Señor pues me permitió venir a vivir ya y conocer al padre de mis hijos y venirme a vivir a Alemania. Pero aún estando en Estados Unidos, fui muchas veces también al Ecuador, ese es otro testimonio, a El Salvador. El Señor usó como canal a la iglesia del pastor, ¿verdad? Bonilla, y a las misioneras que me llevaron, me invitaron, fue de mucha bendición. Ese testimonio también está en el libro Campaña en El Salvador, donde allí el Señor hizo cosas maravillosas. Vale la pena de verdad escucharlo, porque todo lo que el Señor fue permitiendo en mi vida, a la misma vez me estaba preparando como se prepara un soldado, como se prepara un soldado élite, sí, para luego estar listo para cualquier misión, sea por agua, por tierra, por espiritualmente hablando, se lo estoy diciendo, en
nuestra situación y se sufre. Ellos son probados en todo, físicamente, emocionalmente, en todo, en todo. Si eso es para hacerle frente a los enemigos naturales, reales, naturales, cuanto más a nosotros para hacerle frente al enemigo, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra la fuerza del mal, ¿verdad? Contra el espíritu de las tinieblas, contra principado, potestades. Bendito el nombre del Señor. Es una preparación. Acá ya yo estoy en una posición que pueden decir de mí lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran. Oh, sí. Y ya me afecta muy poco, o casi, o nada. O nada. Porque para eso tuve el mejor entrenador, al Espíritu Santo. Y el entrenamiento que me ha permitido vivir y me sigue permitiendo, no sé cuánto estarían dispuestos a resistirlo. Y le voy a decir algo, espera el tiempo de Dios. Sí. A la iglesia donde el Señor pues me llevó, como le decía, donde el pastor Adriano Acosta, que por cierto él falleció. Éramos muy pocos, pero ahí estábamos. Sí. Nos llevábamos bien. Y allá Dios puso gracia. Mucha gracia. Por encima de todo, el pastor me cogió mucho cariño, sobre todo mucho respeto conmigo, mucho respeto hacia mí. Inclusive es muy lindo cuando tener la humildad, porque él, lo conocido de él eran el top. Él era el vicepresidente en ese tiempo de la Asociación de Pastores, algo así, en el Bronx. También tenía su parte muy importante en Radiovisión Cristiana. Era como la mano derecha del congresista en ese tiempo. Me parece que era congresista. Rubén. Ay, el señor Rubén, se me olvidó el nombre ahora. Muy, muy, muy amigo, como la uñas y el dedo. Era una persona que estaba en un nivel muy alto. Si vamos a hablar de gente que conocía y de posición, ahí no se le podía quitar a él. Muy preparado. Pero aún así, por encima de todo eso, hubo algo que me llamó la atención, que me sorprendió y wow. Y es que él solía, de vez en cuando, pedirme consejo. Y yo decía, ¿por qué puedo yo conseguir? ¿Qué? Oh, sí. Pero era porque él veía algo que ni yo misma a veces Y él decía que usted es amiga del Espíritu Santo. Y si él hubiera estado viva, le hubiera dicho, ay, pastor, usted creía que yo era amiga del Espíritu Santo. Yo creí también, pero lo conocí, el Espíritu Santo lo conocí de verdad en Alemania. Aquí, en Alemania. Aquí he pasado tantas cosas que tal vez Dios me permita testificarlo. Y si lo testifico, puede ser que muchos se sientan hasta ofendidos. Sí, porque a veces la gente hace las cosas y no quieren admitir ni reconocer. Wow, yo me dejé usar así, sea por el enemigo, por Dios, pero wow, no lo reconocen. Pero todo obra para bien. Para bien. Y estando allá, el Señor abrió muchas puertas, no por el pastor, porque esa fue otra. El Señor nunca permitió como que nadie me abriera puerta. Fue como así que lo permitía Él, para que nadie se lleve la gloria de decir, pero si ella está donde está es gracias a mí. Oh, sí. Y eso sí yo no se lo permito a nadie. Que diga, ¿de qué por mí? ¿Por quién? No, por el Señor.
Y en caso de que Dios que usa canales, Él es que pone el querer como el hacer y la gloria es de Él. La gloria es de Él. Y allá pues era el evangelista de la iglesia. Nunca busqué posición ni nada de eso, ni título. Y ya solo en el ministerio, ya vamos para 26 años en el ministerio, no siendo cristiana, en el ministerio. Y a veces la gente pregunta, ¿quién te ungió? Bueno, primeramente el Señor. Luego, en aquel tiempo en la iglesia, tanto en Río de Agua Viva como luego después trabajando con el pastor Adriano Acosta, me ungieron como el evangelista. Y salía con la bendición. Ahora, si lo pusieron en algún papel, no lo sé. Hicieron una oración por mí. Y así declararon. Pero como yo no andaba buscando, sí recuerdo que después un ministro, estuve visitando a él y a su esposa. El Señor le dijo a ese ministro, hace muchos años, pero yo estaba acá, fue en un viaje que hice. Le dijo, coge aceite ungido y échase la sandía por la cabeza, úngela. Sí. Porque es que a veces es que Dios ve las cosas que el hombre no quiere ver. Y así. No fue fácil. No fue fácil, pero ha valido la pena. Ha valido la pena. Bendito el nombre del Señor. Nueva York fue una universidad para mí. Allá, pues, gracias a Dios, muchas cosas pude resolverla, pude superarla. Sí. Y hoy son testimonios. Pero esto nunca termina. Nunca. Porque aquí también ha sido un proceso muy fuerte, aquí en Alemania. Muy fuerte. Que ya ese será otro testimonio. Pero Dios te va preparando. Sí, te va entrenando. Así como cuando David, ahí con aquellas ovejitas, para cuando llegue ese Goliat, no le tenga miedo. Bendito el nombre del Señor. Algo más que quiero decirle. Yo sé que hay muchas personas que están en el ministerio, quizá no se sienten apoyados donde están, o quizá no se sienten apoyados por las personas que esperan que le apoyen. Dios sabe lo que está haciendo. Yo he aprendido a moverme en el tiempo de Dios. Y esperar en Dios no es fácil. Esperar en fe no es fácil. Más cuando, siendo sincera, la fe no es la virtud de muchos de nosotros. ¿Sí? Sí. En muchos de los viajes que Dios permitió, que abrió puertas, Dios la abrió así. Y Dios se glorificó. Y en las iglesias que yo he estado, cuando me ha tocado salir a una misión, ¿sabe qué han hecho? Solo han orado por mí, sin saber si tengo para esa misión, si tengo dinero para pagar el pasaje, si para algo en el camino, si algo se ofrece. Sí. Y aún gente que pueden, que te conocen, que dicen, wow, conocemos su trayectoria. Saben que lo que van a poner en tus manos no es para usos personales. No. O no se tocan o no se dejan tocar, o Dios sabe por qué lo hace.
pero siempre a veces el canal o los canales que usan son gente que uno ni conoce, ni está orando por ellos todos los días, ni en conversación con ellos, y es porque Dios lo pone en el corazón, sea para... sí, y es mejor así. Con el tiempo aprendí que era mejor así, porque hubieron ocasiones donde yo pensé, wow, Señor, qué raro que estas personas no se dejan tocar, aún en iglesia, que uno es miembro, que uno es parte de ahí. Y cuando pasa el tiempo, pasan cosas que después tú dices, wow, Señor, gracias. Porque si son capaces de esto, imagínense ustedes, si le llegan a dar algo a uno. Dios sabe lo que hace. Así que, tranquilo. Y que así cuando estén en un lugar le den la gloria a Él. Y puedan testificar cómo Él logró el wow de esa manera. Sí, mi gente. Es mejor así. Es mejor así. Él es el dueño de la plata y el oro. Y Él sabe cómo hace las cosas. Porque hay ministerios y muchos predicadores, y cada cual tiene su forma, que andan con sobre, envían sobre, tiran puya, tiran directa. Al fin es que de alguna manera el dinero lamentablemente yo no puedo. Y ni sirvo para eso, ni doy para eso. Al contrario, yo le digo al Señor, pero bueno, Él es, para Dios nada es imposible. Yo, Señor, yo no sé cómo yo voy a tener algo algún día, porque si entran 50 por un lado, ya hay dos necesidades por ahí que hay que resolver, aunque sea 25 y 25. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? Pero si te llamó y le eres fiel, va a pasar muchas cosas, sí, pero Él se acordará de ti. Porque su fidelidad es por siempre y para siempre. Oh, sí. Y más que en una ocasión Él me dijo, yo creo que va a tener que buscar otra silla, Señor. Él me dijo, no quiero que le pida nada a nadie. Y en ocasiones yo quise pedir, no para mí, sino para el mismo ministerio. Y era apretado, era para devolverlo. Recuerdo que una vez le dije a una persona de mucha confianza y me dijo que no podía. Sabiendo yo que podía, claro que sí, no era mucho. Ese pasaje no costaba tanto. Y nada, a la poca semana me estaba llamando que por favor orara por él, porque le prestó casi $5,000 a alguien y esa persona no se lo ha pagado. Entonces, lo que yo necesitaba era menos de ahí, yo no llegaba ni a 1,000. Y era para devolvérselo, porque de que se lo devolvía. Entonces, a los pocos días le presta esto a uno que no le quiso pagar. Y entonces, así que Dios hace para ver cómo uno va a accionar. Y hay que orar. Luego después, como no funcionó, yo dije, déjame ver si esta persona, otra, también de mucha confianza, me dice lo mismo. Y al poco tiempo también me está llamando que la lleve en oración, porque le prestó, creo que fue, no sé si fue 1,800, casi 2,000 a una amiga en esos mismos días. Y nada más le había dado una parte y no le podía pagar lo demás. Yo dije, pero entonces, esto no es casualidad. ¿A quién llaman? A Sandy. Yo dije, pero no sé si fue el enemigo o quién, como para que sepa, mira, no te lo prestó a ti, pero sí. Y recuerdo que una vez yo necesitaba pagar el teléfono, eso fue en Estados Unidos, y llamé a la persona que podía, y no. Entonces me fui a la presencia y Dios tocó a alguien que no sabía nada, eran 100, mándale $200 a Sandy.
Y entonces el Señor me dijo, no quiero que le pida a nadie. Unas cuantas veces sí, iba para un lugar y me dijo, en un sueño, me soñé que le pidiera la ayuda a una persona de mucha confianza mía, de mucha, y yo no pido. Y yo, después que el Señor me lo mostró, tuve que pensarlo muy bien, y aún así, lo que le dije, y no, a los ojos cerrados. Y era para cubrir el ticket a una campaña que yo tenía que ir. Y entre la campaña y la venta de los libros, enseguida, eso fue, ¡pam!, toma. Porque yo no sé de ver tampoco. Sí. Y Dios, es que Dios es Dios, Dios es bueno. Pero le digo esto porque quizás muchos se encuentran frustrados. Es que estoy en la misión, yo mejor me dedico a trabajar. Y a veces hay cosas que Dios la permite, quizás con otro no, pero con usted sí. En todo esto, paciencia, paciencia. Sobreviviente continuará. No se pierda la continuación.